contad, no esperéis que Los pies fríos sea angelical, porque no lo es. Porque no lo es. Baño, es un baño de lodo y sangre y culpas, ¿no? Bueno, entonces yo os recomiendo leer Los pies fríos, por supuesto, de Sloper, por aquí. Pero si vais para atrás y leéis los otros libros de Bea, yo no sé si ella estaría de acuerdo o no, por lo que me ha contado antes, pero yo os recomendaría ir también para atrás y leer sus dos novelas anteriores, porque la trayectoria que van generando esos libros es muy coherente y al mismo tiempo muy flexible. Entonces, bueno, a mí me hace una ilusión enorme presentarte. Además, he de decir una cosa. Cuando el libro apareció, yo lo reseñé en el Cultural con mucho entusiasmo. Luego, como Román se encargó de recoger, ¿no?, en redes sociales, fue uno de los 10 libros que incluí en mi lista de lo mejor del año en lengua castellana. Pero esta semana he releído la novela, porque claro, empezaba a olvidar cosas, no me sentía cómodo sin hacer esa relectura. Y la novela ha mejorado en la segunda lectura. Es como la prueba definitiva como del algodón, ¿no? Que de hecho casi nunca la hacemos porque no releemos tantos libros. Pero si se te ocurre hacerlo, ahí a menudo descubres cuando pues un libro se sostiene de verdad y cuando, bueno, pues no, pues eran fuegos de artificio, funcionaba para una vez, pero no tenía más recorrido. Los pies fríos lo tiene completamente. Yo ahora dejaré que Bea hable, ¿no? Y no quiero destripar gran cosa con mi presentación, pero bueno, os tenéis que hacer a la idea de que Los pies fríos es una... bueno, a mí una de las cosas que más me interesa del libro es que es una novela ambientada en un territorio, en un paisaje y en unos arquetipos que todos reconocemos perfectamente. Es el Estados Unidos fronterizo, violento, repleto de seres que viven la religión desde todo tipo de fanatismos y puritanismos extraños bueno, y violentos con el que no comparte el credo. Laura Fernández habla de aquí detrás, ¿no? Habla de Twin Peaks, de John Ford, que es verdad, porque yo creo que el libro tiene algo de El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Impriman, ¿no? O sea, esta cosa en Liberty Balance, no sé si lo recordáis, está la idea esta de, bueno, entre la realidad y la leyenda, pues que los periodistas impriman la leyenda, ¿no? Aquí, más que imprimir la leyenda, directamente imprimen el resultado de una serie de trampas, ¿no? Pero bueno, en todo caso tiene algo del hombre que mató a Liberty Balance. Pero las referencias podrían ser muchas más. Podría ser Cormac McCarthy, podría ser incluso alguna novela, recuerdo, de Harry Cruz que podrían, como El cantante de gospel, no sé si la leíste, pero bueno, pues te encantará porque tiene como cercanía, ¿no? Como simpatía con Los pies fríos. Entonces, el libro es sobre todo la historia de un personaje cojonudo que es Harry Butterfly Santana, voy a decir Montana por el momento. Bueno, que es un hombre que es culpable, pero su aventura nos obliga a pensar con quién más comparte esa culpabilidad o cómo se forja el pecado de una persona, ¿no? Entonces ese recorrido tiene una forma, que no sé si decir de thriller, quizá, bueno, no sé si thriller es la palabra, pero bueno, y se convierte en un viaje, por un lado, entretenidísimo y apasionante como lectura que te obliga a avanzar constantemente. Esto me gustaría dejarlo claro, pero luego yo no puedo evitar verle también una carga como de, bueno, digamos entre de parábola y ¿no?
creo que en la reseña yo decía algo así como de himno cantado a los pies de la carretera, ¿no? Y tiene algo así, tiene algo como medio sacro, medio, no sé, bueno, a mí la novela me encanta. Que es lo mejor que puedes decir en una presentación, ¿no? Quiero decir, pues, o sea, si queréis teorizo, ¿no? Pero la verdad es que es una novela estupenda. Y nada, yo tengo preguntas y comentarios que quiero hacer, pero tampoco le quiero pisar mucho a Bea en su primer contacto con vosotros, ¿no? Entonces, os dejo con ella, que además es una súper comunicadora. y nada. Y aquí estaré para hacer alguna pregunta y supongo que vosotros también podéis intervenir si os da la gana, creo yo, ¿no? Estamos así en familia. Pues yo, un poco retomando lo que tú decías, y claro, se había hablado mucho a mí me cuestan mucho las etiquetas, ¿no? Y Laura, es verdad, hablaba de weird, ¿no? De ser una literatura extraña, ¿no? Que luego el otro día me dieron así entre las orejas, porque decían que es extraño. Extraño, claro. Son muchas cosas, ¿no? Sí. O si era un noir desértico, o era un western, ¿no? Sí. Pero creo que, mira, fue el padre de Andreu, precisamente, me dijo una cosa que era muy interesante. Me dijo, no, tu novela es una tragedia, ¿no? Bueno, sí. En el sentido, en el que, precisamente por esa cuestión de culpa, las personas se acaban convirtiendo, o sea, hay como un destino, ¿no? Sí. ¿No? Esta cosa de bueno, vas a ir hacia lo que más temes, intentando huir de eso, vas a cerrar el círculo de eso, ¿no? Sí. Entonces, es como Josep ha dicho, es la historia de un tipo que además la atmósfera para mí era muy importante, nacido en un lugar llamado el Paso del Escorpión. Sí. El Paso del Escorpión es un lugar muy podrido, porque es un pueblo fronterizo, pero yo me invento Estados Unidos porque sí que he trabajado para Estados Unidos, pero no he estado en ese Estados Unidos, ¿no? Entonces tuve ese ejercicio de imaginación, para mí era muy necesario, precisamente porque, bueno, pues me da mucho miedo explicar cosas como no son, entonces tiendo a inventarme los huecos siempre, ¿no? El Paso del Escorpión además es un lugar donde el viento, es como el lugar, en Nuevo México hay un lugar llamado Taos, en donde el viento hace como hay un zumbido permanente, que vuelve loca a la gente. Y eso mismo pasa en el Paso del Escorpión. El viento zumba como si fuera un animal, camino del matadero. Y la gente, a razón de lo cual, está zumbadísima, ¿no? Y se siente muy mal con ellos mismos. Nadie que nazca en un lugar como este va a ser una buena semilla, ¿no? Y en ese contexto tenemos a este señor, Harry Butterfly, cuya historia precisamente es la historia de alguien que cree haber hecho algo muy malo y que va a hacer algo muy malo precisamente porque cree que lo ha hecho, ¿no? Nacido además en un Paso del Escorpión donde hay iglesias y más tarde farmacias. Y la iglesia y la farmacia obran como lo mismo, ¿no? Como un lugar donde apagar ese miedo, ¿no? Al principio rezábamos, luego lo dejamos y tomamos pastillas, ¿no? Porque pensamos que nos van a curar de algo más. Entonces, es un poco esta historia contada en dos tramas paralelas. Por un lado, la de Butterfly, que desde el corredor de la muerte, no os voy a spoilear lo que pasó, porque realmente ocurre al principio de la novela y no es una historia como detectivesca en este sentido, pero él está en el corredor de la muerte por cometer dos crímenes. Bueno, el asesinato de una pareja, y va hacia atrás, intentando unir fragmentariamente los pedazos de lo que pasó en ese corredor de la muerte. Y paralelamente a la historia de un periodista que cuenta lo que pasó, pero a su manera, digamos. Y esto tiene mucho que ver con... Yo he trabajado en periodismo de sucesos, ¿no? Y a veces nos encanta, ¿no? O sea, quiero decir, entre lo que ocurrió realmente, lo que nosotros necesitamos contar que ocurrió, ¿no? O creemos, o nos gustaría que ocurriese, ¿no? Como esto que hablábamos antes. La verdad muchas veces no es muy interesante, ¿no? Hay que rellenar los huecos. Entonces lo cuenta de otra manera. Y vamos viendo las dos historias en paralelo. Lo que Harry cree que ocurrió y lo que Gabe Benson, en su libro sobre Harry, ese True Crime, cuenta que ocurre, ¿no?
No, no, es así. Bueno, es que estábamos hablando, antes de empezar, hablábamos sobre el crimen de la Dalia Negra y bueno, yo he sacado también el de Jack el Destripador. Bueno, como para explicar esto de lo que decíamos antes, claro, y en realidad bueno, son dos crímenes sin resolver, míticos, tal y cual. En realidad hay teorías, cada uno tiene una teoría que es bastante plausible y que probablemente sea la real. Pero lo que pasa es que eso no tienen absolutamente ningún interés. Quiero decir, pues si ella, que el Destripador era un señor que estaba medio grillado y que era un carnicero en el mismo barrio, pues bueno, ya me dirás tú, ¿no? ¿Qué potencia metafórica tiene eso? Pues ninguna, ¿no? Y claro, el periodista hace eso. A mí me hace mucha gracia un tercer hilo conductor que me parece muy, muy divertido y que me gustaría que me explicaras por qué lo utilizaste, que son los blurbs. Es decir, claro, tienes la voz de Harry contando su historia, fragmentos del libro del periodista que cuenta la historia desde otro sitio, a veces bastante deshonesto, pero luego además vamos viendo, los blurbs son estas palabras en las cintillas de los libros que como que dicen, ¿no? Pues Stephen King ha dicho que conmovedora novela, léanla todos, ¿no? Entonces tú vas metiendo también los blurbs sobre el libro del periodista. Claro. Cosa que me parece muy gracioso, porque ella es como la deformación de... Y va avanzando también ese blurb, ¿no? Desde esto es una maravilla, traducido yo que sé, a 7 o 10 idiomas, ¿no? Vendidos tantos ejemplares, el mejor true crime, la agarrará, la atrapará, a... fulanito utiliza, ¿no? O sea, el señor Benson es morboso, utiliza los personajes femeninos de su historia, el señor Benson es un mentiroso, ¿no? Es como se ponen en jaque varias, ¿no? Al fin, bueno, pero además va en paralelo a la historia que cuenta Harry, de forma que cuando aparecen ciertos personajes femeninos en la historia de Harry, porque también tiene un problema con las mujeres, ¿no? Realmente. Es justo cuando empezamos a perseguir a Benson, ¿no? O a poner en jaque a Benson, que para el caso le ha vendido demasiado, le da lo mismo, ¿no? Ya, claro, evidentemente. Sí. Claro, uno de los asuntos que revela la novela, y ahí, claro, el padre de Andreu tiene toda la razón del mundo, es una tragedia, yo iba a decirlo, que Harry es un personaje, no iba a deciros una tragedia, pero sí, Harry es un personaje trágico, ¿no? Un destino trágico claramente. Y a esa tragedia contribuye una serie como de capas de cebolla, ¿no? O de círculos concéntricos. Contribuye su familia, primero. El paso del escorpión y toda la sociedad que la constituye después. Pero luego ya incluso en un tercer nivel, la propia historia del territorio, es decir, esa sociedad no es solo la coetánea, sino que también la novela va para atrás y habla de un lugar en el que las enemistades, las tensiones y las violencias tienen raíces muy tan profundas como la historia del propio país, ¿no? Exacto, o sea, al final, porque a mí me interesa mucho cómo el paisaje es una proyección al final de un estado emocional y del propio personaje, ¿no? Y es un poco así, ¿no? En una América de linchamientos, pero esto, o sea, casi ocurre realmente, ¿no? O sea, en un lugar, por ejemplo, tienes Los Ángeles, ahora porque estoy mentalmente en Los Ángeles, pero tú tienes en un lugar que por ejemplo, en el caso de Los Ángeles, en un lugar que es un lugar de proyección de muchas ficciones desde el inicio, ¿no? Y un lugar en el que exactamente llegan unos, inventan, salen, no puede pasar nada más que siga siendo un lugar de ficciones, claro. ¿No? Toda la vida, y la gente lo vive de esa manera. Y un poco es eso, o sea, para hablar de Harry, yo me tengo que ir a la época de los linchamientos, para hablar de todas las iglesias que han aparecido, todos los cultos que eran importantes allí, ¿no? Cultos muy salvajes, casi sectarios, ¿no? O sectarios del todo, ¿sí? ¿No? O sea, una iglesia, ¿qué me recordaba el otro día? Cultos, por ejemplo, la familia de Harry sigue un culto que se llama la Preciosa Sangre. La Preciosa Sangre es casi... es el típico culto sectario, ¿no? En el que hay un papá gran cajuna, ¿no?
que toma y ejerce el derecho de pernada con todas sus hijas, ¿no? Y un poco para dar salida a esa preciosa sangre que son sus hijos, ¿no? Con sus hijas, ¿no? Pero ves como otros adoran el fuego, otros en Estados Unidos pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, hay 1000 sectas, 1000 religiones. De hecho, un libro en el que me inspiré, estoy hablando muy deprisa. No. Vale. Un libro en el que me inspiré para que me encantó además, que creo que es una joya, para escribir es Salvación en Sand Mountain, de Dennis Covington. Y es sobre Dennis Covington, periodista, investigando el culto a los adoradores de serpientes en Estados Unidos, estos pentecostales que se dejaban picar por las serpientes y bailaban con las serpientes, y bailan de hecho. Y me pareció increíble. Además que yo lo entrevisté a Covington para un periódico y él se puso a recitar en medio de la entrevista las bienaventuranzas. Y pensé, si esto lo hacemos nosotros, si esto lo hace un autor de aquí en un periódico, o sea, de repente sería un escándalo, ¿no? Pero Covington buscaba a Dios y sigue buscando a Dios en los lugares más remotos del mundo, su idea de divinidad. Y me ayudó mucho para entrar dentro de esta América, aunque él hablaba de los Apalaches, ¿no? Pero sí. Mientras contabas esto, me he acordado de una frase del libro, la digo de memoria, ¿no? Porque no sé si la encontraría. Bea tiene de pronto como sentencias, ¿no? muy subrayables, tienes esta virtud de pronto hacer una frase célebre, instantánea. Entonces hay un momento en el que dices algo así como que en el pueblo había 2 iglesias, pero solo una verdadera. Lo que pasa es que solo sabías cuál era la verdadera si pertenecías a una de las 2, ¿no? Es decir, que en definitiva la verdadera es la tuya y ya está, ¿no? Y efectivamente se percibe durante todo el libro, se percibe durante todo el libro la tensión entre 2 polos de poder, digamos, en el pueblo, que no pueden ni verse. Eso me recuerda un poco a Pina, un pequeño yogarat, un lugar de Mallorca en el que viven 500 personas, pero en la plaza del centro hay 2 bares, y si eres de uno de los 2 no pisas el otro ni muerto, y no te saludas con... Bueno, pues en el Paso del Escorpión, aparte de no saludarse, de vez en cuando se queman las propiedades ¿no? Pero... Está esta guerra, claro. Sí. Claro, ahí está, y eso a mí me parece muy interesante porque existe todavía, ¿no? O sea, estas divisiones. Y no solo eso, o sea, siempre está la contradicción, la lucha, todo el rato en toda la novela entre una idea u otra. Por ejemplo, iglesias o farmacias, Sí. pertenecer a una iglesia o pertenecer a la otra. Pero también hay algo que yo percibo como una religión que comentándolo nunca sale, y a mí me mola muchísimo. Sí. Que es, él va viajando y va huyendo, ¿no? Sí. Digamos, porque cree que ha cometido un asesinato y va huyendo. Entonces, en un momento de esta historia, llega a Paradise, que es un lugar, pues pongamos, como una urbanización, un vecindario residencial cercano a lo que sea, ¿no? A un San Francisco, modernito, con una universidad. Y allí conoce a un escritor de izquierdas, muy progre, tal, que además él comanda a una especie de pequeña legión intelectual de terroristas en la universidad que hacen llamar los santos locos, ¿no? Sí. Pues claro, un hombre desde su piscina dando lecciones, ¿no? Acerca de ser revolucionario, de propiciar el caos, pero desde tu piscina, ¿no? Y a mí me parecía que era otra especie de gurú, ¿no? En un sentido religioso, ¿no? Sí, claro. Entonces siempre es... Y él lo desprecia más, porque al final su padre, la gente sencilla de campo, pues bueno, pues llena su existencia con lo que puede llenar, ¿no? O sea, al final... Pero el personaje este tal Robinson es un poco perverso a esta manera, ¿no? A la manera de un predicador. Sí, absolutamente. Perdona, pero estaba buscando mis subrayados y os leo lo que es prácticamente como un micro relato, ¿no? No lo es una frase dentro de un diálogo, pero bueno, la hija de Harry, en un encuentro de estos en la cárcel,
le dice, en el colegio me pidieron que hiciera una redacción sobre cómo se conocieron mis papás. Y Harry contesta, pero bueno, si ya sabes cómo fue. Él vendía bragas y tu madre iba sin ella. Rico relato, ¿no? Sí, ahí está. Y Javier Calvo diría, porque a mí, diría, y de hecho dijo, yo no sé cómo puedes haber creado un personaje tan idiota, ¿no? Porque realmente, claro, Harry es profundamente machista y duro, aunque no es tan o sea, en el fondo de todo, claro, yo no lo percibo como un personaje tan repugnante como aparece, ¿no? Bueno, es que este es un temazo del que quería que hablaras y que mencionas un poco en el epílogo. Ahora te voy a hacer una pregunta igual un poco más capciosa de la cuenta para una presentación, ¿no? Pero el epílogo del libro es una pequeña que es súper interesante además. Es una pequeña, bueno, declaración poética de algún modo tuya, también declaración de intenciones, en fin, ahí entendemos un poco cómo escribe Bea y por qué escribe, ¿no? Entonces, la pregunta capciosa, que no, pero claro, hay un momento en el que hablas un poco del dilema, del dilema que supone tener un personaje como Harry, que tiene un problema con las mujeres y sin embargo, tal y como está desarrollado, pues acabamos sintiendo bastante piedad por él, ¿no? Y en cambio, como mínimo una de las mujeres que aparecen en la novela, no sé si logra despertarnos tanta piedad, ¿no? Entonces tú explicas cómo has querido hacer eso, dices algo así como, bueno, lo hago porque creo que también es una misión del feminismo recordar que no tenemos que ennoblecernos las mujeres. Entonces la pregunta capciosa es, bueno, te voy a hacer dos preguntas. La primera es, esa declaración en el epílogo es resultado de... O sea, ¿es una defensa ante posibles malas interpretaciones o sencillamente tú considerabas que era, digamos, tu responsabilidad hacer esa aclaración? Ya, contesta esta y después te hago. ¿Sí? Sí. Pues es que este es un temón, Claro. Es un temón porque, de hecho, me acuerdo José Valenzuela me decía, es que, ¿por qué escribiste ese epílogo? No necesitas justificarte por nada, la literatura es literatura y punto, ¿no? Y yo decía, sí, por un lado, tienes razón, tienes toda la razón, ninguna escritora, ningún escritor tiene por qué justificarse, ¿no? Además que desde un punto, si yo me meto en la piel de un asesino, por ejemplo, o Ariana Harwick escribió un libro sobre un pederasta, ¿no? La literatura es un ejercicio de empatía y a mí me lleva a unos lugares que yo no podría, a los que no podría acceder de otra manera, y me parece muy interesante ponerme en ese lugar. Pero es verdad que este epílogo llegó como una rabia brutal. No era parte de la novela al principio, pero esta novela provocó unas reacciones muy extrañas y muy desagradables, ¿no? En determinadas personas. Lectores previos. Alguien dijo, pero además extrañas hasta el punto, pues una novela te gusta, no te gusta, o mira, a mí no me funciona, o era como, ¿por qué Estados Unidos? Alguien dijo, pero no tiene motivos para matarla. Pues estaba Telecinco, o sea, cualquier cosa te puede ocurrir, ¿no? Se cae un tenedor y ¿no? O sea, no es... O es completamente errónea, da muchos saltos en el tiempo, es muy errónea. O no logró empatizar con él, con el protagonista, de una forma muy plana, ¿no? Y entonces llegó un momento que yo dije, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Y estaba como muy airada, porque yo tengo una forma de escribir y de pensar, ¿no? Y no hay ninguna, que es mi forma de escribir y de pensar, que se va depurando en el tiempo. Pero entonces sentí como la necesidad más bien de decir, ¿qué? Pues soy así soy, ¿no? Esto es lo que está pasando, ¿no? Conmigo. Si yo fuera de otra, probablemente fuera de otro país, ¿no? Si yo fuera una escritora, no sé, yankee, no necesitaría tanto justificarme. No. Si yo fuera británica o fuera francesa, pero en este país, incluso una persona me llegó a decir, es que
es que ¿por qué escribes sobre los asesinos? ¿No tienes una historia personal que contar sobre ti misma? Digo, pues si yo estoy escribiendo sobre mí misma. Siempre, todo soy yo soy Harry, yo soy todos, ¿no? Pero entonces, bueno, simplemente me dio un ataque de rabia, pensé, hay que ver, necesito decir esto, ¿no? Es verdad que sería preferible en un mundo ideal, posiblemente podía haber pasado sin este epílogo. No lo sé, porque a mí el epílogo me gusta mucho, quiero decir, sobre todo esta cosa maravillosa que dices, que es, yo lo que yo observo, lo que yo me fijo es en si una novela ruge o no, que yo lo he utilizado al principio, ¿no? La fórmula esta, pero es que es fantástica y además resume muy bien la misma Los pies fríos, que para mí clarísimamente es una novela que ruge. Que si quieres explicar un poco qué entiendes por ese rugir, fantástico. Pero déjame decir que a la pregunta o comentario, que yo no veo el personaje de Harry como lo ve Javier Calvo. Quiero decir, hombre, pues sí, pues claro que es un imbécil, ¿no? O sea, que no es alguien... no es alguien que te apetezca, que te invite a cenar, ¿no? Pero precisamente creo que la clave de la novela es ver cómo un tipo capaz de amar genuinamente acaba convirtiéndose en alguien capaz de odiar genuinamente, claro, por todo lo que va ocurriendo. Es decir, yo sí siento... No me parece imprescindible sentir empatía por un personaje para que te guste una novela, es decir, eso es otra confusión, ¿no? Claro. Pero en todo caso, yo... sí, recónditamente sí siento algún tipo de empatía por Harry. Yo entiendo bastante bien lo que le ocurre. No es como debió resolverlo, no es ejemplar, no es, pero bueno, no sé, tampoco me parece que sea un libro, la verdad. Claro, yo creo que Calvo se refería más bien a frases. Claro, él tiene un hablar sencillo y bueno, un poco afilado también y un poco trastornado porque está en el corredor de la muerte y lleva un montón de años ahí, ¿no? Entonces dice cosas como refiriéndose a un personaje femenino. Podría llamarla Alicia, ¿no? Pero su conejo hace tiempo que dejó de llegar tarde a ningún lugar, cuestiones así, ¿no? O sea, cuestiones como un poco más sórdidas, ¿no? Soeces. Entonces yo creo que lo decían más, pero a mí no me parece idiota, a mí me parece un tipo bastante profundo, dadas las circunstancias.